para mí es un honor estar acá con ustedes. Yo he dado conferencias inaugurales de años académicos. De hecho, este año tuve el honor de dar la conferencia de año inaugural de la universidad en Chile. Cuando yo recuerdo que la rectora va a la oficina y me dice, queremos que des la conferencia de año inaugural. Y yo decía, pucha, qué lío. Generalmente buscan a alguien de afuera, ¿no? Bueno, fue un honor. He dado conferencias de eventos grandes a nivel internacional. Pero yo nunca había representado a una institución extranjera, a pesar de que tengo parte de mi corazón en este hermoso país, en una institución nacional. Así que para mí es un verdadero honor, doctora Milagros, doctor David y cada uno de ustedes, poder mañana representarlos bien en el RICTA. Y espero dar lo mejor de mí para que esta casa de estudios quede en lo más alto. Habiendo dicho eso, yo voy a hablarles un poco de cienciometría. La cienciometría es muy aburrida, así que voy a tratar de hacerla muy simple. Hay muchas cosas de cienciometría que yo no sé y afortunadamente ya a esta altura del paseo yo me doy algunas licencias de decir algunas cosas, diferente cuando uno está empezando, ¿verdad? Que uno es más cuidadoso, más cuidadosa con las palabras, tiene ciertos miedos, no sé. Yo básicamente trabajo en 3 áreas. Me encanta la ciencia, me fascina la ciencia, es una cosa... Hay personas que hacemos ciencia por pasión, hay otros que lo hacen por plata, claro. No es malo ganar dinero, ¿no? Pero cuando uno lo hace por pasión, todo lo demás llega. Me encanta, a mí me encanta eso, y eso se nota en las personas y la gente que trabaja conmigo en el equipo. Hay gente que está por diferentes intereses y siempre cuando uno busca esos apasionados, esos soñadores, yo los exploto porque son los que, perdónenme, son los que más valen la pena. O sea, que hacer que la ciencia fluya por la ciencia misma es fantástico. Que en el proceso hay un lío gigantesco, lo hay. Y no es lo mismo hacer ciencia en los países de mayores ingresos que en estos países, ¿verdad? De medianos ingresos o bajos. O sea, cada vez que nosotros escalamos una publicación científica de alto nivel, como dice un gran amigo mío, le quitamos el sueldo a un americano. Cuando escalamos una publicación de esas llamadas cuartil 1 en revistas anglófonas, le estamos quitando la posición a otro que es de países de mejores ingresos, ¿no? Así que en cierto sentido es fantástico esta competencia, es una sana competencia. Yo trabajo en 3 áreas de investigación, una neurociencia clínica, mucho estudio con pacientes, donde me interesa mucho analizar algunos elementos de la cognición y de la conducta en el cerebro y cómo estas manifestaciones del cerebro están impactadas también por la cultura. Ahí hemos hecho un montón de cosas, desde manipulaciones directas en el cerebro con procedimientos neuroquirúrgicos. Yo creo que el año pasado, doctor David, les hablé algo de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una charla virtual. Sí. Y también hacemos muchos estudios clínicos, estudios de salud pública. Mi segunda línea tiene que ver con envejecimiento. En algunos sectores me dicen el doctor demencia. Me interesa mucho el envejecimiento, pero no el envejecimiento en sí, porque se convierte en demencia, sino el envejecimiento, la cognición, cómo cambia en el envejecimiento y aquellos elementos que favorecen o que agravan la cognición. O sea, eso de que hagamos ejercicio, ¿sabían ustedes? Yo estoy peleando con la cuchara, estamos bajando de peso. Eso de que no fumemos, eso de que controlemos la diabetes, la hipertensión y la obesidad de la mediana edad, ya voy por 5, ¿verdad? Eso que controlemos además la tristeza, los trastornos del ánimo y además el tabaquismo, el cigarro, reduce en un 49% los casos de demencia en el mundo. ¿Qué les parece? O sea, si uno reduce esos 7 factores de riesgo, acaba la mitad de la probabilidad que de demencia. Pero si uno le mete esos 7 factores de riesgo,
la alimentación, si es balanceada, reduce hasta un 75%. Pero si la alimentación es desbalanceada, aumenta en un 75%. ¿Se dan cuenta? Entonces, en investigación, lo que les trato de decir, este tema que me apasiona del envejecimiento, es cómo interactúan una serie de elementos que están fuera del organismo para afectar el organismo, la salud. Entonces me interesa mucho ese tema en el envejecimiento. Y una tercera línea que yo trabajo, poco pero la trabajamos, tiene que ver con neuroeducación. No soy experto en educación, yo siempre lo digo, a pesar de que acabo de capacitar un montón de profesores en unas técnicas, pero nos interesa ver cómo algunas técnicas basadas en la evidencia mejoran el desempeño cognitivo y el aprendizaje. ¿Saben por qué? Porque hay un montón de patrañas que dicen en educación. Hay un montón de cosas que no son científicas y eso hace daño a la larga. Afortunadamente no vengo a hablar de eso porque voy a escandalizar a mucha gente. Voy a hablar de salud pública o de salud. Bien, dicho eso, allá, gracias. Les voy a hablar de, por favor, el orden de la presentación, un poquito de cienciometría, base de datos, algunos artículos y sugerencias. Calma. Bien, vamos. Entonces la métrica científica es la medición. Esto llegó hace un par de años, se le inventó un sudamericano, ¿saben ustedes? El índice H se le inventó un argentino que trabaja, ya está pensionado, no sé si está vivo. Algunos le decíamos el bien, otros el mal. Pero la métrica científica es necesaria para evaluar la calidad de los estudios. Porque hay estudios de estudios, ustedes lo saben, ¿no? Las revistas están clasificadas. Por favor, siguiente. Bien. Entonces está este tema del factor de impacto, que es básicamente el índice de importancia de las revistas, que también está asociado con el índice de impacto de los investigadores. Hay un índice H para las revistas y hay un índice H para los investigadores. A veces las personas se confunden con los indicadores cienciométricos de Google. Entonces, a veces una persona puede tener, estos ejemplos no los doy en público porque estamos hablando de personas y de susceptibilidades, pero hay personas que tienen en Google 2.000, 3.000 citas. Pero en los indicadores cienciométricos de Scopus o de WOS, que son los que cuentan, son muy bajitos. Y es porque han apelado a tipos de revistas que, si bien es cierto, es bueno publicar en nuestra región, en nuestra ciudad, a veces no son de un impacto alto o no tienen una buena indexación. ¿Estamos? Entonces ese es un tema importante. Las dos grandes bases de datos que hay en el mundo, ustedes las conocen. Nuestro amigo Arbolito, ¿no es así? El Simago y los americanos, o sea, el WOS, Web of Science, que es el JCR, antes se le llamaba EASY, ¿se acuerdan? La Thomson, que fue asumida por WOS, y Scopus, que es el Sevier. Adelante, por favor. ¿Cómo nace el factor de impacto? Esta persona se lo inventa, determinó la relación existente entre las referencias, los estudios que hacemos nosotros, que publican, y el número de citaciones que tenemos en un año por las revistas. Por favor. Eugene Garfield. Entonces, en la vida de un artículo, hemos publicado un artículo que va a ser una cosa interesante, que desarrolle un planteamiento, ese estudio científico, ¿verdad? Por favor. Entonces, eso se publica y luego nace el factor de impacto, que es por la citación. Pasa una cosa interesante. Yo tengo un artículo del 2015 que lo publiqué para una revista del Perú, de un buen amigo que es editor, y la revista creo que ahora recién subió a cielo después de muchos años, porque es complicado.
el tema de crear revistas. Yo nunca me he metido en eso, porque es complejo. Yo respeto a las personas que hacen eso. Requiere mucho esfuerzo. Y ese artículo a mí me ha gustado muchísimo. Es un ladrillo, lo escribí en el 2014, muy teórico. Ustedes saben que uno, conforme crece, también así va mejorando la escritura. Ese es un artículo donde yo sintetizo 200 años de discusión de neurociencia, dos grandes enfoques. Y a veces los estudiantes tienen que leer muchos capítulos de muchos libros para entender la historia de la neurociencia cuando toman estos cursos, al principio en la primera unidad. Y yo hice este artículo para sintetizar. Pero es una maldad el artículo, porque el artículo es denso. Pero el artículo tiene más de 40.000 lecturas. ¿Qué les parece? Y si yo hubiese publicado ese artículo en una revista de Cuartil 4, 40.000 lecturas y eso me hubiese subido el índice H por los cielos. ¿No es así? Pero no, lo publicamos en una revista modesta que no estaba indexada y que tiene un indicador muy desigual, porque muchos de sus otros papers tienen poquitas lecturas o citas y este tiene demasiadas revisiones o descargas. ¿Ya? Entonces esas cosas pasan. ¿Qué les quiero decir? A veces uno le pone mucho empeño a un estudio, ¿no es así? A una publicación y nadie la cita. Y a veces uno saca un estudio muy modesto y todo el mundo lo lee, lo descarga. Nos pasó en la pandemia, hicimos un estudio grandísimo de salud mental en Latinoamérica, evaluamos a más de 10.000, 12.000 personas y publicamos varias cosas de eso. Y de repente dijimos, ¿sabes qué? Nos faltó hacer la validación del instrumento. Y existen diferentes tipos de validaciones, ¿saben? Hicimos la validación más sencilla, el de propiedades psicométricas, que es un estudio súper aburrido porque es mostrar índices de confiabilidad, los índices de bondad, los índices de normalidad. Una cuestión psicométrica aburrida. Y ese solo artículo tiene como 90 citas. Y si uno se ríe y me viven escribiendo del Perú, de Ecuador, por favor, permiso para utilizar su artículo, y yo, ¿por qué no me escribes por otro? Me escriben por ese, que igual está en una buena revista, pero esas cosas pasan. Entonces, estas cosas a veces uno no las puede controlar. Uno cree que esto es potente, pero termina siendo otra cosa potente, diferente. Adelante. La medida de veces que en un año determinado se citaron los artículos científicos publicados de cada uno de nosotros. Entonces, también esto va a depender de en dónde publicamos. Hay revistas de acceso abierto, Open Access, ustedes saben, que cobran o que no cobran. Esas hay más posibilidad de que a uno lo vean, ¿verdad? En cambio, las revistas cerradas, que casi todas son de origen más americano, esas le cobran al lector, esas son más restrictivas para ser leídas en ciertas partes del mundo, pero uno tiene que pensar muy bien la revista, y independientemente del cuartil o independientemente de su impacto. Es toda una ciencia. En el equipo nuestro hay un par de personas que se encargan de eso. Y es toda una ciencia porque a veces uno aspira a una revista muy potente y apenas está iniciándose en investigación. O sea, ¿quién no quisiera publicar en una Q1 de 400 puntos de factor de impacto? ¿No es así? Lo que nos pasó hace un par de años. ¿Verdad, doctor Juan Carlos? Estamos en PLOS ONE. PLOS ONE tiene 400 y algo de índice H, una cosa brutal. Sí, fue un golpe de suerte, el artículo era muy duro, pero eso no pasa todos los días. Entonces uno tiene que pensar muy bien la revista antes de someterla para mirar la posibilidad de que luego te citen. Eso es un tema, o sea, la revista debe de ser medianamente conocida también. Adelante. Aquí está. Factor de impacto está dado por el promedio de citas que uno recibe durante un determinado tiempo. Y este factor de impacto es el que hace que también las revistas puedan subir o puedan bajar en su cuartil, en los colores que pone Scopus, por ejemplo. Adelante. Adelante, ya sabemos que es Web of Science y Scopus. Entonces aquí está WOS, tiene tres grandes
bases de datos. En términos de jerarquía, lo más potente, ustedes saben, en primer lugar, yo sé que está la cámara encendida, ¿verdad? Es WOS. WOS es más potente que Scopus. O sea, Scopus y WOS es lo más top que hay. Pero si ustedes hacen el ejercicio y buscan una revista que sea Q1 en WOS, es posible que sea Q1 en Scopus, es muy seguro, ¿verdad? Pero no necesariamente, si una revista en Scopus es Q1, igualmente va a ser Q1 en WOS, puede ser Q2. Una revista en WOS pues, es Q4 y en Scopus puede ser hasta Q2. Nos ha pasado eso a nosotros. Entonces, eso quiere decir algo, que estos dos grandes indicadores cienciométricos son potentes, pero el indicador de WOS es mucho más potente. ¿Estamos? Adelante, por favor. Bien, entonces aquí está, uno se mete en WOS, ¿verdad? Busca la revista y en esa revista, adelante, descarga los archivos, ¿verdad? Los estudios. Yo no quise poner nada de salud mental, quise poner lo primero que encontré. Entonces, WOS tiene algo que es un poquito más complicado de entender. Estamos más acostumbrados a Scopus, sobre todo porque Scopus es antitontos, ¿no? Uno mira el nombre de la revista en Shimago, ¿verdad? Existe ya, primer paso, existe. Porque estamos plagados del famoso Dear, ¿no? Dear Doctor, es un placer para mí saludarlo y lo invitamos a publicar en esta revista Research, no sé qué. Y lo primero que hay que hacer antes de esa sobada de lomo que nos hacen con ese correo invitándonos a publicar, es buscar si la revista existe en Scopus. Si existe en Scopus, bueno, ya tenemos que ver si la revista no es depredadora. O sea, al final se los muestro. Porque también esto es un negocio, ustedes lo saben. Hay un meme que hace un par de días yo compartía, que decía el colega, acabo de publicar en tal revista. ¿Y te van a pagar por ello? No, yo pagué. Ese es el clásico de las revistas donde uno tiene que pagar estos famosos APC que a veces nos llevan a la ruina, que a veces son muy costosos. Pero lo cierto es que Scopus es bastante intuitivo porque uno mira al final abajo y ahí está la Q, ¿verdad? Y uno mira si es Q4, si es Q3, si es Q2, si es Q1, inclusive dice Q0. Y Q0 en Scopus significa que es emergente. Pero en WOS hay que hacer un ejercicio un poco más elaborado y hay que bajar y bajar en el buscador hasta que al final salen diferentes sistemas de referenciación, el JCI, que es el emergente, o el de Web of Science, que ya donde dice el número del cuartil. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos más de la tendencia, el factor de impacto de las revistas. Una revista puede tener un factor de impacto bajo, pero puede tener también un índice H alto. Y eso ahora está a punto de homogeneizarse, porque en algún minuto lo más importante era el factor de impacto. Y luego llegó a ser más importante lo que tenemos ahora, el índice H, pero que está dado por el cuartil, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, esto nos muestra unos indicadores de cómo se comporta la revista en los tiempos. Eso es bueno. Y como les digo, yo no lo hago, lo hace alguien del equipo, pero eso se mira cuando escogemos una revista de alto impacto. Revisamos si la revista tiene un buen desempeño en el tiempo. Por ejemplo, hemos tenido un parto de 14 meses. Por lo general, una revista Q1 seria debería responder en menos de 2 meses. Una revista Q1. Y hemos tenido un parto de 4 meses con una Q1 al punto que le mandamos un correo poco agradable al editor, de esos correos que solo falta decirle y recordarle su santa madre, por la demora. 4 meses una Q1 es inaceptable. ¿Y qué fue lo que pasó? No encontraban jurados. A veces eso pasa.
no encontraban jurado. Entonces hay que investigar muy bien las revistas. Es toda una ciencia, insisto. Hay que mirar el comportamiento. Una manera fácil de mirar el comportamiento, ¿saben cuál es? Es tomar los últimos 3 números y revisar los papers publicados. ¿Cuánto fue el promedio? Porque ellos lo deben de colocar. No es el rechazo, el promedio de tiempo de revisión. Porque el rate de rechazo, la tasa de rechazo está, eso se aparece en otras páginas, sino el tiempo que ellos demoran en revisar. Entonces, porque a veces, como hay una competencia entre las revistas por sobrevivir, te reciben el paper y te dilatan para la respuesta. Y uno es el que sufre por los tiempos de los proyectos, por los tiempos de las instituciones, por los planes de trabajo individuales, qué sé yo. Entonces, estamos viendo que algunas Q1, me voy a hacer cargo de esto, hay una BMC es lo más top que hay. Nosotros acabamos de someter en diciembre, un paper, meta-análisis a BMC Pediatrics, y recién nos respondieron ahora, fue con el que estuvimos sufriendo, y lo van a aprobar, pero después de 4 o 5 meses, porque sufren, y no nos dimos cuenta que estaban teniendo líos internamente para responder, y uno es el que termina padeciendo. Eso es muy importante, mirar cómo se comporta en el tiempo la revista. Siguiente. Y aquí está el factor de impacto que va cambiando a lo largo de los años de esa revista. Cómo nos puede servir, porque una misma revista que está en Q1 baja a Q2, ya ok, pasó algo, pero si baja a Q1, Q2, bajó a Q3, subió a Q2, ya eso significa un dolor de cabeza para nosotros, porque estamos invirtiendo unos recursos, un tiempo, y eso puede ser un problema. Y eso hay que mirarlo. Siguiente. Bien. Entonces, aquí también uno puede mirar, cuando uno se mete a Web of Science, esas contribuciones en función de la producción científica de las revistas. Se puede mirar por países, se puede mirar por instituciones, y por eso es que también ya las universidades tienen sus propios registros, bien sea el registro ORCID o el registro de Publons, que es el registro de WOS. Es una métrica que se ofrece en función de los pies de firma que se colocan en las publicaciones de los académicos y las académicas, y luego se refleja el índice de la institución. Siguiente. Bien, luego vamos a Simago, que es el más conocido, que es el más amable. Seamos honestos, es más fácil de entender, ¿no? Pero Simago en los últimos años ha estado, en el 2017-18 hubo una pugna muy grande entre estas dos bases de datos, y cada una entre sí comenzó a capturar revistas. ¿Estamos? Algo así como los aliados. ¿Estamos? ¿Quién captura revistas? Recuerden que esto es un negocio. Si nos podemos hablar de los millones que se ganan en esto, es impresionante. Nos debemos de cuestionar que debimos haber dedicado a otra cosa en la vida. El punto es que estas dos grandes bases de datos, por el 2018, comenzaron a incorporar muchas otras revistas. ¿Estamos? Entonces, eso es bueno, porque una revista que está en ese cielo, que suba a Scopus es fantástico, ¿verdad? O que suba a WOS es fantástico. El tema que en este ejercicio de ingreso de revistas a estas dos grandes bases de datos, comenzaron a entrar revistas que no tenían un buen comportamiento métrico, es decir, no tenían, por ejemplo, la frecuencia declarada de publicaciones. Decía que declaraban 2 veces al año y solamente una vez, entonces, o no en los tiempos adecuados, porque a veces no lograban capturar los artículos necesarios, o porque nos hacían las revisiones ciegas. Hay revistas que sencillamente invitan a publicar, pero seamos honestos, cuando uno lo invitan a publicar en una revista reconocida es porque ya uno tiene una trayectoria. Entonces hay algunas revistas que se han nutrido de puras invitaciones, y eso afecta la calidad de los estudios porque no hay un revisor ciego. Es como al final les voy a hablar un poquito de publicidad política pagada. Yo represento un par de líneas editoriales con Frontiers y con Springers. Entonces, no es lo mismo que hay una revisión ciega de un manuscrito a que alguien publique un manuscrito
eso lo tenemos claro. Entonces, algunas de estas revistas comenzaron a generarnos problemas porque el artículo se indexaba, era Q3, era Q2, que es fantástico, Q1, Q2 es lo mejor, convengamos en eso, pero al cabo de los meses bajaba, ¿verdad? O al cabo del año bajaba, y eso no nos conviene a nosotros. Y aquí en Latinoamérica, siguiente, hubo muchas revistas que tuvieron muy buenos rankings, pero bajaron de categoría o perdieron su indexación. Ustedes saben, esta cosa que pasa, las luchas de poderes. No les suena familiar eso, ¿verdad? Entonces aquí está la página que es bastante amigable. Bueno, también la otra página es Scopus para buscar los académicos o los científicos y las científicas, pero esta es una página muy agradable para buscar revistas y también para buscar artículos. Siguiente. Bueno, nos da información del índice H. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Somos un grupo de académicos y académicas que estamos iniciando el desarrollo científico, ¿verdad? Tenemos un trabajo que metodológicamente es bueno, porque eso es importante. Yo les pido disculpas por mi deformación. Yo soy un sucio positivista, entonces yo trabajo lo cualitativo también en el equipo, pero lo volvemos un número. Yo al final lo vuelvo un número porque a mí me es más fácil, pero lo cualitativo lo trabajamos y es muy importante. Por ejemplo, cuando le vamos a hacer una entrevista a un adulto mayor quechua, le estamos preguntando sobre su estilo de vida, no hay unas preguntas cuantitativas para eso. Tiene que ser una entrevista, y después eso se pasa por un atlatí y hacen categorías y al final yo le pongo un número porque nos permite, o lo ponemos como una variable cualitativa en el análisis estadístico, eso se permite, lo saben. Pero el punto es que hacemos un estudio donde metodológicamente está riguroso. Estamos iniciando en investigación, entonces buscamos una revista. Mi sugerencia siempre es permitir que alguien diferente del equipo lea ese trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que mis hijos son los más hermosos del mundo y los de ustedes también. Entonces es lo mismo con los papers. Entonces uno tiene el sesgo del papá con el paper, sobre todo cuando es el primer paper. Entonces es mejor que alguien lo lea, lo destroce, se reorganice, se reajuste y después se busca una revista. Había una técnica antes, ojo, que era mandarle una revista de alto escalón, ¿no es así? Y uno decía, si te rechazan no importa, porque te van a dar un montón de observaciones y vas a mejorar. Esa técnica es vieja. Ojo que las revistas ya se la saben. Ya las revistas están ocupando una expresión, su artículo no hace parte de la línea editorial. Es una manera elegante para decir, ándate a otro lado. O sea, no hay tiempo para revisarte y decir cómo lo vas a mejorar. Hay algunas revistas que así se dan tiempo. Nosotros hace poco nos rechazaron una Q1, pero como en esa revista me conocen, me dijeron algo así como, oye doctor, muy bueno el trabajo, pero hay que mejorar estas cosas. Ya, eso pasa. Pero cuando uno empieza, antes era mandémosle una Q1 y si no la rechazan, sabemos cómo mejorarla porque van a dar observaciones. Hoy en día hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso porque ya las revistas también están optimizando los tiempos porque cada vez hay más volumen de artículos sometidos, cada vez hay más gente que hace doctorado y se forma, ¿verdad? Y por tanto hay menos tiempo. Entonces hay que pensar una revista que tenga un cuartil adecuado. Siempre es bueno comenzar con revistas que tengan un índice H bajito. Por ejemplo, ¿sabían que hay revistas Q1 con índice H 15, 20? Sí, las hay Q1 y con un verde intenso. ¿Cómo funciona eso? No sé, tiene impacto con el diablo, yo no sé. Pero son Q1 y tienen un verde intenso en Scopus, pero tienen un índice H2 sencillo, de 20, de 30, pero son Q1. Entonces a esa revista se puede postular, o una Q2 quizás. ¿Estamos? Por ejemplo, si el estudio suyo es psicométrico, tiene mucha estadística, no sé, de un test que están validando para salud,
para ingeniería, qué sé yo, y lo meten en una revista de ingeniería o en una revista psicométrica, tenga presente que le van a dar hasta con el mango de la olla. Entonces, 2/3 casi de las revistas son biomédicas. Hay una cantidad de estudios de ingeniería, de educación, que se publican en revistas biomédicas que son permitidas. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudio que la estadística está bien, pero no está perfecta, evitamos una revista que tiene una línea editorial estadística muy dura, porque sabemos que nos viene el palazo grande. Entonces, esas cosas hay que analizarlas. Hay que analizar cuánto tiempo demoran en responder. O sea, en Latinoamérica hay excelentes revistas, hay varias que son Q1, pero yo no me atrevo a enviar un artículo ahí, básicamente porque demoran demasiado tiempo en responder. Y queremos publicar pronto, ¿verdad? Sobre todo quienes están metidos en este cuento de publicar o morir, ¿no? Que también es otra línea, ¿no? Pero hay que ponderar la revista en función de la tasa de respuesta. Hay unas revistas que tienen 95% de rechazo. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Ven una coma mal puesta, ven que en inglés está el i y no pusieron la coma antes, está malo el artículo, porque en la gramática anglófona siempre que hay una i y una coma antes. Es una tontería, porque uno lo escribe en español, lo pasa al inglés, se equivocó en eso, chao. Entonces hay que pensar en esa serie de factores para aumentar el éxito. Muchas revistas, muchos estudios de ingeniería que se publican en educación funcionan, que se publican en revistas biomédicas funcionan. Yo les cuento algo, la metodología de los estudios en los estudios biomédicos a veces no es muy rigurosa. Y son estudios sencillos, ¿saben por qué? Porque tienen lo que se llama evidencia tipo 1. Nosotros publicamos ahora un grupo de Q1 poderosísimas con 5 pacientes. ¿Qué les parece eso? Pero tenemos evidencia tipo 1 y evidencia tipo 2, que es la estadística. Entonces, eso es importante. Usted hace un estudio en la comunidad sobre indicadores de salud mental. Eso es un indicador potente. Y si además buscan otra forma de objetivar eso clínicamente, es evidencia tipo 1, tipo 2 y tiran a revistas topísimas. Algunas ideas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están los colores, ¿no? El verde intenso, Q1. El amarillo pollito, Q2, sigue siendo potente. El naranja, Q3, que está bien. Y el rojo es el inicial, ustedes saben, en Scopus, que es cuartil 4. No es malo publicar en cuartil 4. Solo hay que tener cuidado de que esa publicación después no se vaya a perder. Porque algunas revistas Q4 tienen el problema del riesgo de bajar. Y hace poco se actualizó la base de datos, en todos los junios se actualiza cada año, y WOS y Scopus hicieron una depuración de revistas. Entonces hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que sea malo, hay muchas revistas Q4 y Q3 que son muy buenas, solamente hay que ver la periodicidad, y eso, la periodicidad de sus productos, y eso nos va a permitir que podemos pensar en someter un artículo ahí. Siguiente. Bien. Ahora a partir del 2016 hay una mayor integración, y ahora es aún mayor, y uno puede ver artículos de ambas bases de datos. Ustedes saben, ya hay páginas para esto que te muestra si el artículo está en WOS, el artículo está en Scopus, muestra los cuartiles y muestra una serie de información importantísima. Si quieren, yo después a través del doctor David les paso una serie de documentos, enlaces, donde usted, por ejemplo, mete el resumen de su paper en inglés con sus keywords, y mete eso y te dice para tales revistas podría ser la línea editorial. Y más ahora con la IA, que ahora la IA
se usa y te dice estas revistas son las que más o menos usted podría perfilar y te dice hasta el APC, te dice la tasa de rechazo, la tasa de aceptación y eso la profesora Paola García, que espero que me esté escuchando, es sequísima, es excelente en esto, en Barranquilla, se encarga de esto y me dice, profe, en esta revista no publique, ya, ok, no publico, yo le hago caso. Entonces, por toda esta información, o cuando la profesora Juliana se encarga, estamos pensando en una revista, utiliza estas páginas de Wiley, de Springer, todos, y nos dice todas las posibilidades, porque ustedes saben que Scopus y WOS engloban a todas estas bases de datos además. Siguiente. Bien, el sistema de indexación nuestro iberoamericano, ese cielo siguiente, lo conocemos, ¿no? Es una muy buena forma de iniciarse en investigación, ¿saben? Pero a mi juicio, yo, Norman López, que no represento a nadie, no hablo por ninguna de los pies de firmas que represento, sino yo... a veces puede ser más difícil publicar en ese cielo que en WOS o en Scopus. Son más papistas, son muy puristas. Ustedes saben que cuando uno está publicando en revistas de alto impacto, uno puede utilizar el we are, uno puede utilizar el nosotros. En ese cielo uno utiliza el nosotros y te dicen la escritura debe de ser en tercera persona del singular. Corríjalo. Y uno lo enseña. Yo cuando he dado mis cursos de investigación, yo les digo, esto es lo que dice el manual, pero yo no hago eso. Entonces, bueno, yo les digo eso al final del curso a los chicos. Yo doy un curso de metodología, es mi aporte en pregrado, y a los chicos ahora que terminan, ya todas estas cosas que yo les enseñé, yo no las hago. Pero se las digo al final, para que no se asusten, para que no se escandalicen. No sé, ¿qué hay que hacer primero? La introducción. En el equipo de trabajo, no, tú haces la intro, yo hago el método, y estos son los resultados, así va la discusión. Eso es díscolo, no es así, pero eso se puede hacer. Un paper, ¿qué es lo más importante de un paper? Los datos. Son los datos. Y desde los datos es que uno va a saber decir, mira, los datos dan A, B y C. Y yo tengo el alcance de A, B y C, más nada. Entonces, en función de eso, uno arma un manuscrito, que es una introducción, un tipeo de ideas. Pero en ese cielo, por ejemplo, Perú, Colombia, Ecuador, les encanta mencionar los autores. Según López, 2015, considerando lo que decía Salazar, 2018, es ese cielo. Perdone, no me estoy burlando, le estoy diciendo un hecho. Yo soy extremadamente respetuoso. Pero cielo es así. Y yo recuerdo los postdocs que tenemos, la gente, los pasantes que se pueden escribir. Profe, quiero escribir ahí. Bueno, escríbalo usted. Con esas reglas, a mí ni me pregunte, porque yo estoy deformado. ¿Me hago entender? Entonces yo voy así inmediatamente a corregir nuestro grupo de trabajo. Nosotros hacemos así. Decimos, no, la salud mental en Latinoamérica, la ansiedad está disparada, los indicadores de burnout, de ansiedad generalizada, de depresión están en el 12% antes de la pandemia. Punto seguido. Nuestro grupo de trabajo, ese cielo, dicen, corrija eso. Entonces, el estilo de escritura en Sudamérica es bastante como literatura, que no es malo, pero de eso está muy impregnado ese cielo. Y el otro problema que tiene ese cielo es que demoran a veces mucho para responder las revistas, ¿no? Pero es un buen comienzo, es mi observación. Siguiente. Bueno, toda esta montonera de países. Siguiente. Nosotros tenemos artículos en ese cielo también. Y también en el Latindex tenemos. El que les conté que tiene una montonera de revisiones y descargas es del Latindex. Ya quisiera yo que fuera vos. Siguiente. Bueno, y aquí están estas amigas. Y hay varias Q1.
Ojo con eso, ojo con MDPI. ¿Las conocen? Esa que en una misma línea editorial te saca un paper de salud mental, de ingeniería, de recursos naturales, de las hormigas, de todo. Entonces, revistas que te dicen, te invitamos a publicar. Cuando una revista invita a publicar y tiene un bajo cuartil es porque tiene una pobre tasa de publicación. Vamos a decirlo de otra forma, tiene una baja tasa de publicación, es lo mismo. Entonces hay un riesgo de que el estudio suyo se pierda en algún momento, baje. Nadie quiere que baje, todos queremos que suba. Nosotros felices el año pasado publicamos en Neurology, España, era Q2, ¡pum!, subió a Q1, todos felices, ¿no? Este año bajo Q2. Nos quitó la felicidad y ahora está en Q3. Estamos depresivos, con un estudio hermoso de una aplicación digital que hicimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las revistas depredadoras porque cobran unas cantidades ingestas de dinero, porque aseguran unos tiempos de publicación. Ojo también con las editoriales que empiezan, usted publica un artículo e inmediatamente le llega un correo, no voy a mencionar por respeto, pero le llega un correo alabando que su trabajo casi que está al nivel de la cura contra el cáncer. Y que si quisiera publicar algo en un libro que ellos van a publicar con el doctor fulano de tal, un tal Watchman, de la Universidad de Watchman, allá en Europa, o en Estados Unidos, o allá en un país cerca de Japón, no sé dónde. Y te invitan y ya, y en algún momento, eso no es gratis, después llega, ya escribió, ya, ok, ahora, lo escribió en español, nosotros le ofrecemos el servicio de traducción, cobro por palabra. Le ofrecemos el servicio de revisión de estilo, cobro por palabra. Y después tiene que pagar tantos dólares si quiere que el libro le llegue a su hogar. Oye, ¿eso qué es? Entonces uno termina estafado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque saben que, yo sé que hay estudiantes, porque son jóvenes, ustedes no son académicos, los que tienen corbata, pero juegan con algo. El ego. Juegan con nuestras esperanzas, con nuestros sueños. ¿Me entienden? Y mucha gente ha caído. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor no es esto. Lo peor es que inclusive existen páginas que clonan revistas que son de alto impacto. Y uno paga, y uno cree que publicó en una Q1, Q2, Q3, Q4, y la revista no existe. Entonces, hay una práctica más allá de mafiosa, malintencionada, y que uno debe de tener mucho cuidado. Por eso es que Scopus y WOS cada año, ya hace un mes, WOS sacó una cantidad de revistas, si quieren, insisto, a través del doctor David, yo les puedo enviar ese listado actualizado para que lo tengan, porque ese es conocimiento de salud pública, ese es para que nosotros y nosotras no caigamos, ¿no? Porque es importante reconocer revistas que están en altos indicadores que tienen mala praxis. Siguiente. Bien, ya se acabó la cienciometría, menos mal. Vamos con la publicidad científica. ¿Verdad? Publicidad política pagada, doctor. Vamos. Otra más. Bien. Bueno, como les decía, nosotros trabajamos en 3 líneas. Envejecimiento y salud mental, neurociencia clínica y neuroeducación. Bueno, siguiente, preséntela toda completa. Esto en Newcastle Otago es un estudio que estamos haciendo de neurociencia clínica. Bueno, cuando dije publicidad política pagada es porque yo soy editor jefe de una línea de Frontiers, así que también a través del doctor David les voy a compartir el número especial
de Frontier, por si alguien se anima. A donde voy, debo de hablar de esto porque es la afiliación que también estoy representando. Trabajamos en una línea editorial con Frontiers y esta es una de neurociencia clínica, temas que tienen que ver con la conducta agresiva. Es un tema de punta. Nuestro grupo de trabajo lidera la investigación en este tema de neurociencia clínica con los pacientes. Son pacientes muy exclusivos, son pacientes que tienen agresividad intratable. Ustedes saben que hay niños con TEA y discapacidad intelectual, que es un trastorno del neurodesarrollo y que tienen la condición es muy severa. Es como los pacientes psicóticos cuando se ponen muy agresivos, ¿no? Entonces, cuando la condición es muy severa, hay agresividad intratable, que la medicación no sirve. Y si no sirve la medicación, no sirven las terapias conductuales, psicológicas, educativas. Entonces, el grupo nuestro hace manipulaciones directas o indirectas del cerebro a través de dos técnicas. Uno se llama TMS, que es estimulación magnética transcraneal, que es corriente directa, pero no duele, no se preocupen. Está funcionando de maravilla para muchos trastornos mentales. Lo estamos probando ahora en Alzheimer, lo estamos probando en dolor, en fibromialgia. Funciona de maravilla, de maravilla. En Lima yo sé que hay un par de clínicas que tienen TMS y nosotros allá en Temuco lo estamos ofreciendo gratuito a la comunidad a través del servicio público. Pero la otra línea tiene que ver con estimulación cerebral profunda, que ya implica una cirugía, intervenir unas partes específicas del cerebro, un conocimiento muy profundo de regiones cerebrales. Se imaginarán lo poco que se sabe del cerebro. Uno cree que se sabe mucho, pero se sabe poco. Y estimulamos ciertas áreas para mejorar el comportamiento y los síntomas de los pacientes. Bueno, ahí es esa línea. Y la otra línea que yo represento es Springer Nature Books, que es la línea editorial de libros que están indexados en Scopus, en Cuartil 1. Yo estoy estrenándome ahí de editor desde finales del año pasado hasta el 2026. Soy editor jefe junto con el doctor Pascual Gargiulo y el doctor Mesones. Y tenemos que sacar 2 libros por año hasta el 2026, y no nos echan de la pega del trabajo, nos quedamos sin trabajo. Entonces ahí vamos a sacar un libro sobre COVID y un libro sobre salud mental, y también extiendo la invitación para quien quiera participar. Luego les dejamos el correo electrónico. Tienen que pagar, no, mentira, no hay que pagar nada. Como son libros de referencia, ahora va a salir el volumen 4 de la DEI de Neurociencia y Psiquiatría, donde nos enfocamos en estudiar el tema de la conducta del abuso de sustancias. Entonces es todo lo que se sabe sobre abuso de sustancias de las diferentes disciplinas. Entonces, uno de los libros que vamos a sacar sobre salud mental y pospandemia, de hecho hay una propuesta en educación superior que nos están haciendo. Eso implica que deben de haber un grupo de coautores, y esos coautores se encargan de un capítulo de un libro. Ese capítulo del libro tiene que tener de 10 a 15 páginas con 1 o 2 gráficas que tienen que tener propiedad intelectual, si es creado por ellos, poner la cita. Y dentro de las condiciones de sus coautores es que al menos uno de ellos haya publicado en el tema que se está proponiendo, y ese capítulo se debe entregar en inglés. O sea, ustedes se hacen cargo de la escritura y la traducción, nosotros validamos el inglés, y luego ese capítulo sale dentro de un volumen de un libro y tienen coautoría y no hay que pagar nada. O sea, no hay que pagar nada, de verdad. Y sale indexado como Cuartil 1. Ahí, perdonen, hice esta publicidad. Creo que les agrada, ¿no?, conocer esta noticia, ¿verdad? Bien, siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que hacíamos con DBS, ¿no?, de estimulación. Esto les hablé el año pasado, ¿verdad, doctor David? Les explico un poco esto. Esto se utiliza en Parkinson, se utiliza en un montón de condiciones. Implica una neurocirugía, y nosotros lo ocupamos en los niños y los adolescentes que no tienen ninguna opción terapéutica, y mejora los síntomas de ellos. Y en función de eso hemos demostrado una eficacia del tratamiento, pero no todos los pacientes son candidatos. ¿Ok? Si quieren saber un poco más después, con mucho gusto yo les puedo compartir las publicaciones. Siguiente.
Esto es lo mismo. Entonces parte de neurociencia clínica es estimulación del cerebro para salvar la vida a los pacientes. Este es un paciente que tenía una malformación en el tronco cerebral y que se iba a morir y nosotros le dijimos, mira, te vas a morir en 6 meses. Hay una posibilidad de que hagamos un tratamiento, un procedimiento, que igual te puedes morir en la cirugía, pero el 50% de probabilidad de que te muera y el 50% es que no te mueres. Y si no te mueres, no te vas a morir más. Claro, te vas a morir cuando seas viejo. Entonces la persona dijo, ya, yo no me quiero morir ahora, entrémosle, porque se iba a morir en 6 meses. Entonces le entramos, diseñamos la ruta, y es como que, ¿ustedes cómo llegan acá? ¿Cómo llegaron a este lugar? Sí, caminando por las escaleras. ¿No es así? Nosotros diseñamos una ruta para entrar por el techo. Básicamente fue lo que hicimos ahí. Diseñamos una ruta alterna para ingresar a una región del tronco cerebral que es extremadamente complejo. Ustedes se van a caer y se van a caer de espalda y está a la esquina de ese bordillo, ¿no? Es preferible dar la vuelta y poner el rostro y pagar una cirugía después. Porque el mismo golpe en la región posterior es fatal. Hay casos de personas que se han caído sobre su propio eje, golpes posteriores y mueren, o los casos que entran en estado vegetativo, porque aquí hay una actividad eléctrica muy importante que sostiene la estructura de la vida del organismo. Por tanto, todo tipo de concusión así, karateca y estas cosas aquí atrás son muy peligrosas, ¿ok? Entonces, intervenir esa región, yo participo en varias formaciones de especialidades, entonces intervenir de manual, el neurocirujano de manual dice, si tiene una malformación dentro del tronco cerebral, órelo, dele brebajes, échele rayos, pero no se meta. El manual dice no se meta, evite entrar. ¿Por qué? Porque los daños y las consecuencias pueden ser peores. Entonces, lo potente de este estudio es que diseñamos una ruta para entrar. Y tiene una serie de pasos y ahora está patentada. Y bueno, le salvamos la vida al paciente, es un ecuatoriano en Guayaquil. Siguiente. Ahí está el QR por si quieren después. Bien, yo quise poner más lo de salud mental porque hacía esto mucho más largo y no quiero dormirlo, pero también hacemos muchos estudios poblacionales. Y eso era lo que quería hablarles. Miren, hay una gran cantidad de posibilidades de investigación aquí. Yo le decía al doctor David, sería importantísimo que hubiesen profesores y profesoras que se animaran para crear una especie de núcleo, un grupo para hacer investigación de las cosas sencillas de la vida que son extremadamente potentes. O sea, ustedes no se imaginarán que las revistas biomédicas tienen la hegemonía, ustedes saben. Por cada revista, no sé, de ingeniería, tienen que haber 5 de salud. Entonces, usted no se imaginará, por ejemplo, en la pandemia, la cantidad de estudios sin una sola tecnología. Nosotros también hemos hecho estudios de alta tecnología, como esos que les mostré, u otros que tenemos también. Pero la cantidad de estudios potentes que hay a base de cuestionarios de lápiz y papel, de estudios poblacionales, de estudios metodológicamente muy rigurosos. Hay que tratar de saltar de los estudios perfiles, de estos estudios descriptivos. Hay que tratar de hacer análisis un poco más potentes, pero para hacer esos análisis hay que pensar muy bien el estudio. Entonces, imagínense que nosotros con 2 preguntas, solo dos preguntas, si se las hago aquí, es muy probable que sepa quién de ustedes tiene depresión enmascarada. Solo 2 preguntas. ¿Qué les parece? Con 7 preguntas puedo saber si ustedes tienen ansiedad o no. Pero si además armamos un grupo de profesores de la Facultad de Enfermería y otro de Ingeniería y los comparamos para ver cuál de los dos está más mal de la cabeza, eso aún es más potente. Pero si además preguntamos a esos 2 grupos, en la otra facultad es Administración, y los metemos ahí y les preguntamos qué comen.
Es una estupidez lo que estoy diciendo. No. Ojo, hay una serie de datos que son extremadamente potentes para explicar muchos problemas de salud. Rápidamente, voy a hablar un poco de neuroeducación, ¿ok? Nosotros ¿ustedes de qué semestre hacen, chicos? Sexto. Bueno, ustedes vienen de sus casas, entraron a la universidad. ¿Cuántas abdominales se hacían? ¿A dónde voy con eso? Esperen. Vienen de sus casas y entraron a la universidad a estudiar alguna carrera, enfermería, de las que tenemos acá, ¿verdad? La otra carrera es... Imagínense, es una carrera dura. ¿Y la otra? También es dura, hay que tirar harto cálculo y matemáticas, ¿verdad? Entonces imagínense que en enfermería hay una carrera que conozco bastante, dirigí bastantes tesis de maestría y doctorado, hay buena matemática, hay física, ¿no? Hay bioquímica. Entonces imagínense que ustedes vienen de sus casas, de la media, de la secundaria, acostumbrados a estudiar más o menos, y de repente entran a la universidad donde tienen ¿cuántos cursos en primer semestre? 6, 7 y cada profe le manda a hacer 2 lecturas. Entonces imagínense que ustedes se ponen a leer y no se hacían ni una sola abdominal. ¿A qué me refiero con las abdominales? ¿No les parece una locura salir de la secundaria donde casi no leen? No tienen el hábito de la lectura, a entrar a la universidad donde los ponen a leer. ¿Te das cuenta? Y fallan. Entonces, a nosotros nos llamó mucho ese fenómeno. Mucho la atención nos llamó. ¿Pero por qué fallan? ¿Son tontos? No son tontos. ¿Qué problemas tienen? Entonces, se generan un montón de estrategias y técnicas muy adecuadas. Pero nosotros nos llama la atención, recuerden que yo también soy un neurocientífico del Antiguo Testamento, entonces para mí las cosas son muy básicas y son respuestas a las... Uno formula bien un problema, ya tiene la mitad del problema resuelto. Y entonces, si la gente le va mal en un examen, para mí razonamiento básico, si no hay nada neurológico, si no hay nada en el neurodesarrollo, es que no sabe leer. ¿Me hago entender? O hay desinterés, problemas de comprensión lectora, problemas de atención. ¿Quién no se ha puesto a leer, chicos? Para que dejemos a los profes en paz. Ustedes se ponen a leer una lectura, qué sé yo, de enfermería, de administración, de ingeniería, y comienzan a leer y de repente vienen los marcianos y se los llevan. ¿A quién no le ha pasado eso? Línea 4, párrafo 3. Y los marcianos se lo llevan. ¿Y saben qué ocurre? Que la boca sigue moviendo los labios. Pero uno no está ahí, uno está con los marcianos. Y uno después aparece en el párrafo 8, línea 1. No entendí nada. Claro, ya volviste, los marcianos te dejaron. O se ponen a leer escuchando música, y entonces están leyendo, imagínense, no es que la historia de la administración comenzó con Salomón. Y Salomón dijo que 1 más 1 es 2. Y está la música de fondo, el hombre que yo amo sabe que lo amo. Ya, no, sigamos leyendo. Me tomo en sus brazos y lo olvido todo. ¿Verdad? Y termina, y es reggaetón, esa cosa espantosa. Y termina el chico una cosa que tiene 4 páginas, haciéndole en 2 horas y no entiende nada. ¿Verdad? O que trasnochan para estudiar, para el examen, y al otro día no se acuerdan de nada. Si la evidencia neurofisiológica nos dice, si tú no duermes, no consolidas la información, por tanto vas a tener un defecto de memoria episódica, vas a olvidar, sí, yo creo que tú estudiaste, pero lo hiciste mal. Entonces nosotros desarrollamos una técnica de comprensión lectora, ojalá la puedan aplicar. Es extremadamente difícil de aplicar, es muy simple.
La ciencia tiene que ser simple. Y bueno, y funciona. Y también les ha pasado que leen algo que creen que no son capaces de entender y lo entienden. Y uno se siente bien con el cosmos. Y uno llega a pensar, yupi, internamente, no era tonto. Es porque pasaron una serie de elementos que permitieron que yo comprendiera bien. Entonces, muchos de estos problemas están asociados con la estrategia. ¿Ok? Entonces, hay una gran posibilidad de investigación en las cosas sencillas. A ver, otro ejemplo y sigo. A nosotros nos llamaba la atención por qué el estudiante de arquitectura o de ingeniería, como el taxista, por qué el estudiante que está en cursos de anatomía morfológica, macroscópica, el estudiante de cálculo, por qué tiene mejor habilidad visoespacial. ¿Qué es la habilidad visoespacial? Es la que me permite, junto con la rotación mental, ¿ustedes lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Lo siento, abra los ojos. Entonces, ahora no lo ven, denle vuelta en su cabeza, lo logran hacer. Ese es el fenómeno de rotación mental, junto con la habilidad visoespacial que me permite ubicarme temporal y espacialmente hacia mí y hacia afuera, ¿verdad? Entonces, lo difícil que es aprender un plano en 2D, ¿no es así? ¿Verdad? O una ubicación. Entonces, esto nos ayuda, algunas regiones del cerebro nos permiten eso. Pero curiosamente, hay profesiones que tienen mayor habilidad visoespacial. ¿Estamos? Y nosotros publicamos un trabajo, esto es neuroeducación, pero esto es sencillo. Publicamos un trabajo hace bastantes años donde demostramos que el agua moja, pero era interesante demostrarlo. Demostramos que los estudiantes de anatomía, como los estudiantes de cálculo y de arquitectura, tenían mayor habilidad visoespacial que los estudiantes de trabajo social. Eso no significa que sean superiores, ojo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el taxista constantemente? Está moviendo su cabeza en torno de geoposiciones, ¿verdad? Es lo mismo. El de trabajo social está fortaleciendo otras habilidades. He sido claro con eso. El año pasado publicamos otro trabajo, ese fue el descubrimiento. El año pasado publicamos un trabajo con estudiantes. Se puede hacer lo mismo. Y logramos demostrar que si el estudiante tiene malos desempeños, el estudiante que toma cursos de anatomía, ahí sí nos focalizamos en él, el estudiante que ingresa al curso de anatomía, pero aplica para cálculo, para cualquier asignatura que tiene un contenido visoespacial. Y el estudiante que tiene bajos desempeños en estas habilidades neurocognitivas, ¿saben qué ocurre? Tiene un doble riesgo de reprobación. Entonces, demostramos algo más serio. Porque entonces ahora la universidad tiene que focalizar las ayudas técnicas para que ellos mejoren estas habilidades. ¿Me hago entender? Y eso es un recurso muy preciado a nivel científico. ¿Estamos? Entonces, no piense en el que está iniciándose en la ciencia, porque uno se queja mucho al principio. No me hubiesen conocido a mí como pelo. Y más joven quejándome, es que aquí no hay esto, que aquí no hay esto, aquí no dan esto en la universidad. Sí, en general no hay. En general no hay. Hoy en día ya lo sabemos, pero uno se las resuelve. Hay un montón de posibilidades. Siguiente. Esto va un poco más rápido. ¿Qué es un artículo científico? Es un informe escrito de manera muy técnica, cortante si se quiere. Nuestra escritura sudamericana hay que asesinarla. No hay otra mejor palabra. Un artículo científico no debería de tener una línea de argumentación de no más allá de 2.5 líneas. ¿Y qué escribimos nosotros? En Sudamérica, artículos científicos de una línea de argumentación extensísima. Y cuando el artículo es potente y lo traducimos al inglés, los americanos, los científicos americanos son autistas. Entonces es una idea detrás de otra y ojalá sin punto y coma, puro punto. Parece código Morse. Entonces, algo así. La ansiedad generalizada es un trastorno caracterizado por agitación y preocupación excesiva. Punto. Cita.
cierro la cita, punto seguido. Durante la pandemia los indicadores de ansiedad fueron de tanto por ciento. Cita, punto. Esto generó una serie de problemas en salud mental, suicidios y qué sé yo, punto, cita. En la actualidad, la ansiedad generalizada continúa, punto. Entonces, quien no está acostumbrado a ese estilo de escritura sufre. Y las revistas más especializadas tienden a ser de poco texto. Imagínense que ya hay artículos del cuartil 1 que son comunicaciones breves, de 1000 palabras. Y uno en 1000 palabras tiene que poner todo. Y nosotros en Sudamérica nos encanta la prosa. No estoy diciendo que sea malo, pero les voy a decir una realidad. Tenemos abundantes Q1 y Q2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O vamos donde Mahoma o Mahoma va donde nosotros. Tenemos que adaptarnos si queremos escalar publicaciones de alto nivel. Debe de ser preciso. Siguiente. Entonces, estos son los tipos de artículos que nosotros tenemos. Todos quisiéramos un artículo full, original. Hay dos tipos de artículos originales. El full, completo, y el breve, que es más corto, que sigue siendo original. Baje, por favor. Ya. Un artículo completo tiene todos los elementos, ustedes saben. La introducción, los métodos. El método generalmente tiene 6 a 7 partes, resultados y su discusión junto con limitaciones y conclusión. Siguiente. Un artículo completo original puede tener 2.000, 2.500 palabras, aunque en Latinoamérica los artículos originales pueden llegar a tener 5.000 y 6.000 palabras. O sea, a nosotros nos pasó hace poco con una revista que nos dijo: está muy bueno el estudio, pero no cumple la regla editorial. ¿Cuánto es? Profe, tenemos 3.000 palabras, ellos piden 5.500. No sé qué vamos a hacer. Y hagan algo ustedes, yo no voy a hacer más nada. Entonces hay que echar mentiras, ¿no? Hay que rellenar de información. Porque acá nos gusta decir muchas cosas, entonces extiendan. ¿Qué podemos extender? No sé, haga la introducción más larga. Nosotros tenemos introducción de 2 párrafos. De 2 párrafos hay introducciones. Hay introducciones de 1 párrafo. Entonces, ¿por qué es lo que es? Lo puntual. Siguiente. Los artículos tan originales son cortos o largos. No, los artículos de revisión. Estos artículos yo personalmente casi no le entro, les tengo miedo. Yo. Hay gente que les gusta, yo admiro a la gente que hace artículos de revisión y sobre todo si son revisiones metaanalíticas. Nosotros recién ahora hemos sacado nuestro primer metaanálisis. Eso para mí equivale como a 5 Q1 en términos de trabajo. Un metaanálisis es extremadamente complejo, es mucho trabajo. Son demasiados supuestos. Y una revisión de literatura, tengo un par de artículos de revisión, que soy mentiroso, pero ya viejos, pero implica un ejercicio intelectual muy fuerte. Y si me perdonan, es más práctico hacer un estudio empírico que hacer un estudio de revisión, porque en el estudio de revisión son muchas aristas que uno empieza a comentar. Es un ejercicio intelectual hermoso hacer un artículo de revisión, pero requiere mucho trabajo. Siguiente. Los short communication, que son las comunicaciones cortas, son estudios cortos, depende de la línea editorial, pueden tener diferentes números de palabras, pero no llegan a los 2.000. Siguiente. Los reportes de caso, también conocidos como estudios de caso, en salud se conocen como estudios clínicos, estudios de corte, estudios de caso. En salud, ¿por qué se publica tanto? Porque un médico, un enfermero, una enfermera, un profesional de la salud biomédico no tiene una posibilidad que no tenemos, por ejemplo, los que estamos en ingeniería, los que estamos en sociología, los que estamos en las ciencias sociales. Yo me muevo entre ciencias biomédicas y ciencias sociales. Y tienen pacientes. Esa es una ventaja gigantesca.
cuando se tienen muchos pacientes, es decir, podemos de otra forma, muestras, es una posibilidad inmensa de publicar. Con nosotros tenemos una producción bastante importante en investigación biomédica, tenemos muchos pacientes. Eso, por ese lado no vamos a tener problemas, pero eso es una ventaja y también es una desventaja. Por tanto, es un poco medio inequitativo, pero es lo que hay y así hay que funcionar. Y los estudios de caso también se pueden hacer para las otras disciplinas, para cualquier otra disciplina. Pero recuerden que los estudios de caso es el nivel más bajo de evidencia. Cuando se clasifican los artículos científicos, están los originales y los metaanálisis, que es lo más top. Y siendo está el metaanálisis encima, porque es el que sintetiza todos los originales. Pero los estudios de caso son los más básicos. Y la literatura está llena de estudios de caso. Es una posibilidad de investigación. Siguiente. La carta al editor está a veces mal. Yo tengo varios cover letters, varias cartas al editor, cuando a veces hay varios grupos que están trabajando el mismo tema, y ustedes saben que esto es el que pega primero. Nosotros en el 2021 quemamos unos datos hermosos en una carta al editor de una revista muy dura. Y ya, bueno, se publicó como carta al editor, pero recuerden que la carta al editor es una manera muy rápida de publicar cuando uno quiere presentar avances y puede dividir los datos, no duplicar datos, es diferente. Uno puede dividir datos, con esto voy a presentar el avance, y es una manera de publicar cosas novedosas. Y hay revistas que alientan carta al editor, y la carta al editor también se permite cuando alguien escribe algo, usted quiere publicar rápido en su área, busque cartas al editor, busque artículo, seamos pillos, busque un artículo y en cuanto leer una falla, haga una carta al editor. Estimado editor, en el artículo tal y tal y tal y tal se hizo tal cosa, interesante el trabajo del doctor López, sin embargo, y uno y le empieza a dar palo. Y después viene el editor y dice, no nos dimos cuenta de esto. Al autor, oiga, replique. Y después se vale hasta la replicación de uno nuevamente. Entonces terminas, si somos capitalistas, terminas ganando 2 cartas al editor. Y eso es fantástico. Y se dan unos rounds en ciencia cuando yo utilizo algunos test sencillos para evaluar el estado cognitivo. Entonces uno dice, este test no sirve. Uno dice internamente, le está dando palo. Y empieza a decir por qué no sirve. Entonces empieza la respuesta del otro, sí sirve por esto, por esto y por esto. Y es una cosa fantástica porque eso hace crecer el conocimiento científico. Siguiente. Bueno, los estudios de métodos son estudios de métodos, como su nombre lo indica, en donde se van a presentar prototipos, arquetipos, métodos de trabajo, algoritmos técnicos. Por ejemplo, cuando uno se hace un estudio muy grande, estudios poblacionales, uno después publica el método, cómo se llevó a cabo el estudio, para que otro lo replique. Son muy buenos, sobre todo en ingeniería de sistemas, en todas las ingenierías se utiliza mucho la publicación de método, ¿no? En las ciencias experimentales. Siguiente. Bien, organización de un artículo. Siguiente. El formato INRAD, que es la introducción, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? Método, cómo las investigaciones intentaron responderla. Resultados que encontraron los investigadores o las investigadoras. ¿Y qué significan esos resultados? ¿Vamos? Bien. Entonces el título, a veces hay unos títulos, los americanos, hay unos títulos, pero que yo digo, Dios mío, qué imaginación, pero es fantástico. Imagínense, no se puede tapar el sol con las manos. No estoy mintiendo, hay un artículo de una Q1 que se llama así, 2 puntos. El error diagnóstico en tal condición clínica. ¿Estamos? Entonces, eso, díganme si no llama la atención. ¿Estamos?
problema de la educación interna. 2 puntos. Entonces, hay que ser pillos. Estoy ocupando bien la palabra, ¿verdad? Sí, entonces de país a país las palabras cambian, entonces no quiero decir una grosería. Bien, entonces hay que traer la atención, los títulos tienen que ser muy bien pensados para que el lector, porque al final queremos que nos lean y que nos citen, ¿no es así? Esto es todo, yo me declaraba inocente en esto, hasta que un grupo de mujeres maravillosas en Barranquilla me educaron con esto, yo dije, ya, ustedes se encargan de esto. Entonces, cuando tenemos el artículo, al final el título, ¿cómo le vamos a poner? Pongámoslo bonito, pero además técnico, ¿no? Siguiente. Ejemplo de título, aquí hay uno, esto está sacado de una publicación real, esto no son inventos míos. Músicos pelirrojos y sus preferencias por el estilo musical. No es lo mismo que decir la preferencia del estilo musical de los músicos pelirrojos. ¿Estamos? Parece enfocarse en músicos pelirrojos. El proyecto del 2 parece enfocarse en la preferencia del estilo musical, ¿no? Entonces, esto es clave. Y esto no puede dejarse al azar. Siguiente. Autores. Buen principio de listado. Aquí pare ahí. Yo porque es que no alcancé, yo tuve unos problemas con el vuelo, pero llegamos acá y no alcancé a poner el meme del famoso et al. Ustedes buscan memes, está Mr. Bean cargado por Schwarzenegger, ¿no? Con una ametralladora, Schwarzenegger cargado. Mr. Bean es el Fear Authors, el primer autor, y Schwarzenegger es el al, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, la posición de los autores es todo un tema. Es todo un tema porque eso obedece a el trabajo, a la autoría, a las posiciones académicas también, a la posición cultural académica también. Este es otro tema diferente a la posición académica. Obedece a las jerarquías, obedece a cosas tan importantes como que quién trabajó más, de quién es la idea, que seamos honestos. Alguien hizo los análisis estadísticos, alguien hizo las valoraciones en terreno. No es lo mismo que quien diseñó la idea. ¿Me hago entender? Y nosotros en Sudamérica tenemos gran problema con eso. Porque la persona viene y dice, es que yo trabajé tanto, fantástico, pero el big box soy yo. ¿No es así? Yo fui el que creé el proyecto. Yo fui el que los invité a ustedes. Ojo. También obedece a las lógicas institucionales. Por ejemplo, hay instituciones que promueven, refuerzan, estimulan, inclusive económicamente. ¿No es así? Si es primer autor, si es segundo autor, si es tercer autor, si es último autor, si es corresponding author, ¿no es así? El autor de correspondencia. En la literatura de los artículos de alto impacto, los autores más importantes siempre van a ser el último y luego el primero. El último y el primero. Siempre va a ser así, es una cultura. Sin embargo, ya estar en la publicación es un tema importante y eso es algo que deben de resolverse al interior de los equipos de trabajo. Yo a veces doy navajas y se lo resuelven. Es un tema que es no menor y eso, bueno, se resuelve. Siguiente. También está el tema de la filiación, que es importante. Hay autores que tienen una filiación, 2 filiaciones. Yo tengo la filiación de Frontier para unas cosas y las muevo distintamente, ¿no? Lo de Springer para otras cosas, y lo del SIGAP tengo un lío porque yo en la institución donde estoy tengo 2 filiaciones. Acaba de salir un paper y tiene que tener las carreras, como es una universidad que está en varias partes, los indicadores, ¿sí? Entonces el decano te dice, oye,
que estás tirando para acá. ¿Me va a entender? Pero el director del centro te dice, oye, que estás tirando para acá, entonces hay que poner doble filiaciones. Hay autores que tienen 4 o 5 filiaciones en una misma institución o en diferentes instituciones. Hay instituciones que lo permiten, otras que no, y bueno, qué sé yo. ¿Quién soy yo para criticar esas cosas? Y ustedes saben, nuestro Código Nacional de la Integridad Científica, yo lo encuentro fantástico que haya llegado. Y ustedes saben de qué estoy hablando yo, ¿verdad? Estamos hablando de la granja, estamos hablando de... Yo estuve metido en eso, pero así como me metieron, le contaba al doctor David, me sacaron. Sí. Yo tengo muchos años de venir a este hermoso país, a colaborar con algunas instituciones, a ayudar a crear laboratorios, centros de investigación, y de repente salí en un artículo que nunca me dijeron nada ni me pidieron permiso. Y así como no me pidieron permiso, yo también escribí, no me pidieron permiso, yo no tengo nada que ver con esto. Así de simple, sí. Así que bueno, esto hay que tener mucho cuidado porque esto es como el lado oscuro de la fuerza, ¿entienden? Y no hay que dejarse llevar, porque esto puede ser un problema y cada vez hay más controles con esto. Así que hay que evitar líos. Siguiente. Palabras claves o las famosas keyword. Está el buscador de Thesaurus, si lo conocen o no lo conocen. Y Thesaurus nos da un número de palabras, unas palabras más adecuadas, inclusive hay un buscador que uno pone el resumen y te sugiere para palabras clave. Esto es tan extremadamente tecnócrata que uno llega a aburrirse. Y yo esas partes, lo debo de confesar, yo no lo hago, lo hace alguien en el equipo porque ya eso está muy avanzado, o el uso de la IA en investigación, que lo voy a comentar al final. Siguiente. El resumen. En un resumen de máximo 250 palabras hay que poner el background, el respaldo, en una línea, el objetivo, el método, los resultados y la conclusión. Y eso es clave, el resumen. ¿Por qué? Porque nosotros nos leemos a diario una cantidad gigantesca de resúmenes. Quien está en investigación y se pone a leer todos los artículos es mentiroso. O sea, yo puedo evacuar en un día 30, 40, 50 artículos, claro, resúmenes. Y lo primero, hay una aplicación ahora de inteligencia artificial, Sky, que te busca los artículos. Es fantástico. Entonces uno lee los títulos, lee el resumen, no me gustó, si me gustó, lee, depende, el método. Esto me interesa, y uno lo guarda para leerlo completo en algún momento. Pero hay que leer los resúmenes, y los resúmenes nos permiten agotar mucha información de ese tema, porque de lo contrario es difícil. La cantidad de artículos que se producen a diario es brutal en el Perú, en Chile, en Sudamérica, en todo el mundo. Entonces, construir un buen marco teórico para un CONCITEC, para un fondo, y que se nos escape un autor clave de nuestra área, eso es imperdonable, y por eso no aprueban el proyecto. Entonces hay que leer muy bien resúmenes y utilizar herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT 4 es bueno, para algoritmos es bueno. Cuando uno le sube los PDF de los papers, cuando yo estoy muy estresado le digo hasta del mal que se va a morir, porque comete errores. Ojo con la inteligencia artificial, no crean que es la panacea que es. La versión 4, que es más top, igual comete errores. Para hacer cálculos estadísticos es muy bueno, para que te escriba algunas cosas es bueno, pero uno le dice cita y lo hace pésimo. Entonces, para que te haga síntesis de estudios para uno poder después escribir, es fantástico. Y yo lo digo, no tengo miedo. Nosotros no hacemos artículos con inteligencia artificial, pero utilizamos la inteligencia artificial para tomar decisiones y búscame tales temas en Sky, que es la versión paga, que es fantástica, y nos busca los artículos 2024. Y eso es, ¿saben qué significa eso? Más tiempo para mis hijos. Cuando yo tengo que hacer un cálculo poblacional
para tomar la decisión de una estadística aleatoria, estratificada, y tengo que abrir el Excel o tengo que abrir la calculadora y le digo, tengo tantos valores, dime con un 5% de error, 95% de confianza, ¿cuánta gente debo evaluar? Así, en 20 segundos. Eso es tiempo que tengo para mi familia. ¿Me hago entender? O para hacer otras cosas. Pero es muy útil en ese sentido. Siguiente. Hola. La introducción presenta un breve contexto. Miren, la introducción, ¿qué es lo más importante? Sí o sí tiene que terminar con un objetivo. Toda introducción de un paper, por tanto, el objetivo, o por tanto, nuestro objetivo es tal cosa. Puede partir con un contexto, luego de marcar el contexto con el problema con datos, agudizar el problema y mostrar qué es lo que no se ha estudiado, que es el vacío de conocimiento, mostrando la solución, que es la nuestra, y cerrando con un, por tanto, nuestro objetivo. Chao. Introducciones, en la medida que se vuelven más extensas, existe el riesgo de que se pierda la idea conductora. Introducciones, ojalá de no más allá de una página. Las introducciones, es una sugerencia. Siguiente. El método. Todo método de estudio empírico tiene que tener de 5 a 7 partes. El diseño. En las revistas latinoamericanas, el diseño lo es todo. Yo no sé si Sampieres Hernández ya está descansando en la paz de Cristo. No se la deseo, no es que deseo que se muera. Pero es que en los diseños metodológicos de los estudios latinoamericanos, el acento es muy fuerte en explicar el tipo de estudio, el diseño, y con palabras como esta. Este es un estudio cuantitativo, no experimental, de corte transversal, con análisis analíticos, enfocado en las personas, considerando la metodología Focus Group y el análisis transcuántico propuesto por fulano de tal. ¿Qué les cuesta decir que es un estudio transversal y se acabó? Pero aquí en Latinoamérica, ojo, no estoy diciendo, es Latinoamérica, y si vamos a escribir en Latinoamérica, tenemos que explicar todo ese chorizo de palabras. Pero si vamos a revistas, Wojo Scopus, el diseño es, se incluyeron 40 pacientes. ¿Y qué pasó con el diseño? No, se incluyeron 40 pacientes. O máximo, estudio transversal. Estudio cuasi experimental. Bueno, si es un estudio experimental, toca explicar todo eso, ¿sí? Pero el diseño es importante en función del tipo de revista. Y eso hay que tenerlo muy presente. El diseño es el tipo de estudio. Y ese diseño nos lleva a hablar de los participantes, de lo que se llamaba antes del 2013 la muestra. APA nos dice, hablemos de participantes. Entonces los participantes es quiénes son, es decir, si se hizo bajo una manera estadística o no estadística, y si no fue estadística, cómo usted los incluye, esas personas, esos sujetos, los famosos criterios de inclusión y o de exclusión, el tema de qué tipo de elementos, qué tipo de procedimientos. Todo buen estudio que hable de los participantes luego tiene que hablar del procedimiento, y un procedimiento es cómo se hizo el estudio hasta antes de sacar los resultados, y eso queda muy potente con un diagrama. Cuando uno acompaña un flujograma con los textos, o cuando uno acompaña la descripción de cómo se hizo el estudio, que es el procedimiento, con un diagrama, es favorecer la aprobación del paper. Eso es lo que estamos hablando. Cuando uno da muchas vueltas en participante, eso es favorecer el rechazo del paper. Y luego de eso, de diseño, participantes, procedimientos, flujograma, hablar de qué unidades de medida se usaron. Es decir, test, escalas, qué se usó. Y siempre es bueno cuando se usan test, el nombre del test, es decir, quién lo creó, qué mide, cómo está estructurado y si está validado en el país y qué propiedades tiene. Y finalmente, si tiene un uso extendido en la región o en el país. Porque a veces hay instrumentos que solo conoce el autor y más nadie. Entonces eso es ganarte un problema para la aprobación del paper.
Luego de esos instrumentos vienen los análisis estadísticos. ¿Qué se está proponiendo para hacer el estudio? Y finalmente, un tema no menor que las revistas se están exigiendo es acta ética. Es decir cosas como fueron invitados, no fueron obligados, fueron invitados, dieron su consentimiento informado y luego de eso este proyecto pasó por un comité de ética. Eso habla de rigor. Y mejor aún si ese proyecto tiene un código. ¿Me hago entender? Es mejor aún. Las revistas de cuartil 1, cuartil 2 apetecen más artículos que tienen códigos de respaldo. Y eso es una verdad. Y además si tienen comité de ética, porque eso habla de que hay unos mínimos de garantía de calidad ética. Por tanto, las universidades deben de trabajar en tener comité de ética. ¿Saben por qué? Porque cada vez se está legislando más al respecto. Ustedes saben con todos los problemas que hay, no solo de plagio, sino de abuso de información. Entonces hay un tema ahí bastante importante. Siguiente. Resultados. Cuando hablamos de resultados en un artículo científico, es básicamente qué se encontró. No es bueno colocar en métodos tablas, a no ser que sea algo del procedimiento. Pero cuando vamos a resultados, una vez comete el error, la tentación de colocar muchas tablas. Y créanme, a veces las tablas se pueden simplificar y se pueden sintetizar en una o en dos. O a veces un buen gráfico es mucho más potente que una tabla. Entonces, básicamente con resultados es no hacer ningún tipo de interpretación, no invocar a ningún tipo de autor y sencillamente decir lo que se encontró, sin ningún tipo de valoración axiológica o valoración personal, es a rajatabla lo que se encontró. Y finalmente, siguiente, la discusión. Una buena discusión se hace a partir de saber cuáles son los resultados. Si mi estudio tiene 3 resultados, ¿qué creen que voy a discutir? 3 cosas. Si mi estudio tiene resultados negativos, bueno, eso hay que discutirlo. Yo hace poco colaboré con una institución X, en X lugar, disculpen el misterio, pero es que no puedo decirlo, y los resultados eran malos. ¿Y qué opinas? Publiquemos eso porque significa que la cosa no funciona. No se puede publicar. Ah, bueno, pero no funciona. Y también se puede publicar lo que no funciona. Porque nosotros tenemos la tendencia prejuiciosa, a priori, de que la hipótesis va a funcionar. ¿Y saben qué? A veces no funciona. Pero también, ¿sabían que hay revistas que publican resultados negativos? Se pueden publicar resultados negativos porque eso hace crecer la ciencia. O sea, les doy un ejemplo. En la estimulación cognitiva de los pacientes con déficit atencional hay toda una evidencia que dice que el software, que la estimulación con el software mejora los síntomas. Vino la Cochrane, hizo una revisión metaanalítica y descubrió que no funciona. Es fantástico. Dijo que el software que está estimulando la memoria, ¿saben qué mejora? La memoria, pero no mejora el TDAH. ¿Me hago entender? Cuando uno dice, mire, yo ocupé este sistema ingenieril para una empresa y no me funcionó, eso se puede publicar también. Entonces, que no nos guste la idea, sí, pero lo puedes publicar y eso permite que la ciencia avance. Porque recuerden que no somos los únicos que estamos trabajando en administración, o en ingeniería, o en enfermería. Otras personas también están haciendo esto y pueden leernos. A mí me lee una gente de otro lado del charco, lejísimo, es una cosa fantástica, y que también uno los lee. Y uno puede leer y escuchar cosas y uno dice, oye, pero esto a mí no me está cuadrando. ¿Estamos? Y eso es lo que permite que uno sea más transparente y que el conocimiento sea transparente. Suena romántico, pero
No es malo publicar las cosas que no funcionan. Dicho esto, en una discusión uno sencillamente se ciñe a debatir teóricamente, a interpretar teóricamente los datos, los cuales deben ir siempre finalmente con un buen párrafo que diga algo así como: a pesar de los maravillosos resultados, estoy exagerando, a pesar de los buenos resultados de este estudio, o a pesar de los resultados de este estudio, de los favorables resultados, la investigación no está exenta de limitación. Poner limitaciones en un paper es un acto de humildad, que es muy bien visto, porque si uno no hace ese ejercicio, es el máximo signo de soberbia intelectual. Es imposible que nuestro estudio, hasta por muy experimental que sea, no tenga limitaciones. Y las revistas ven bien visto eso, y los revisores también. Entonces hay que poner las limitaciones. Ahora bien, hay que poner las limitaciones. ¿Me hago entender con este movimiento de mano? Porque uno sabe cuáles son los resultados de ese estudio. Por tanto, si las limitaciones son muy ásperas, ¿qué va a pasar? El revisor va a decir: yo fallo, chao, esto no. ¿Para qué escribió esto? Entonces hay que maquillar las limitaciones. Hay que mostrar las limitaciones, pero también hay que ponerlas bien fundamentadas para no tampoco hacerse el harakiri uno mismo. Y luego hay que hacer una conclusión a partir de esos hallazgos desde la literatura. Siguiente. Ahí está. Siguiente. Bien. Esto se usa, bastante útil usarlo, agradecer a la comunidad, agradecer al centro, agradecer a quien participó. No sé, uno agradece en función de la naturaleza del estudio. Es bien visto dar agradecimientos cuando corresponden solamente, cuando corresponden. Siguiente. Bien. Con las referencias pasa un problema, que uno quiere citarse. ¿No es así? Vamos a citar a Salazar 2024, a López 2023, qué sé yo, uno quiere citarse. Entonces hay que tener una dosis de criterio, porque yo tengo un amigo que en un paper de 30 y algo de citas puso 20 y tantas citas de él. Y es válido, porque en esa área de conocimiento es él y 3 compadres más. Chao, se acabó. Listo. Bien por él. Pero si en un área nuestra que estamos trabajando, qué sé yo, de los temas que ustedes investiguen, hay muchas más personas, solo citarnos a nosotros, recuerden que eso se ve cienciométricamente. Cuando uno mira el perfil de Scopus, uno mira la colaboración internacional, ahí están las métricas. Uno mira autocitado, eso lo muestra el Scopus. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro, las revistas agradecen mucho que uno cite las revistas. Oye, 1 cita, 2 es salamería, 3 ya te estás pasando. O sea, lo que corresponda citar. Sí, las revistas lo agradecen. Ustedes saben que una vez a través de estas páginas científicas tipo academia o tipo research, la gente se comparte información, a veces se invitan, mira, publiqué esto, o en la misma plataforma te informa quién está publicando. Es una manera de decir, oye, publiqué esto, lo puedes citar. Entonces, es bueno citar, pero uno tiene que ser muy astuto con la escogencia de las citas. Hay que utilizar muy bien las citas. A veces citar a un amigo puede ser conveniente y a veces no puede ser conveniente. Y no tiene nada que ver con los temas políticos. Si ustedes están postulando un artículo a una revista Q1 y son puras citas Q4, hay un sesgo científico. Inclusive en los metaanálisis se calcula el cuartil de la revista cuando se hace el metaanálisis. ¿Sabían eso? Está el sesgo de la revista. Claro, porque es que seamos honestos, el nivel de revisión que se le da a una revista Q1 no es el mismo nivel de revisión que se le da a una Q4. ¿Estamos? Entonces hay que ser muy astuto, muy inteligente con la escogencia de las citas.
citas que sean actuales, citas que sean potentes, citas que nos permitan proyectar nuestro artículo a grandes niveles, ¿no? Y que después pueda ser leído y luego referenciado. Ya el sistema de citados, vaya usted a saber, APA, Vancouver, existen. Nosotros ahora acabamos de postular un proyecto. El sistema de referencia es sistema lopesiano-charosiano. La colega y yo que nos dimos cuenta que eran máximo 5 páginas de referencia. Teníamos 7. ¿Saben qué hicimos? Primer nombre del autor, et.al.eldoy. Chao. Pero el proyecto no les quita puntos por eso, simplemente es un tema de economía de espacio para que quepan la mayor cantidad de citas. Pero eso es por proyecto. Pero eso una revista no lo permite. ¿Me hago entender? Bien. Siguiente. Estos son ejemplos. Siguiente. Ya voy a terminar. Siguiente. Acciones para leer un artículo. Vamos a pasar esto rápido. Lea primero para el panorama general. El título, resumen, encabezados, hecho un vistazo. Siguiente. Siempre, luego del resumen, hay que mirar los datos estadísticos. Cuando yo enseño temas de investigación, a veces las personas, y nos pasa inclusive a los doctores y a las doctoras, que nos quedamos con la introducción, nos quedamos con la discusión, pero no sabemos leer o no leemos los resultados. Y la parte más importante es los resultados. Yo tengo varios ejemplos que les muestro a los chicos. Ya lean el artículo, ¿qué les pareció? Y potente, profesor, y después les muestro, miren los problemas que esto tiene. Entonces, un artículo puede decir mucho, pero sus datos pueden decir otra cosa. Entonces, la parte metodológica tiende a ser muy clave. Por ejemplo, decir lo que ocurre en algunas carreras de la salud, los indicadores de ansiedad en Tarma son del 50 y algo %. A punta de encuestas, es indicadores de síntomas. Es diferente a decir indicadores del trastorno, porque metodológicamente se planteó con una encuesta, diferente a un diagnóstico clínico. ¿Me hago entender? Entonces, las tablas son claves. Siguiente. Haga preguntas porque es importante esto, es bueno el método. Hay estudios que a nivel metodológico dejan mucho que decir y por tanto son desechados. Uno se queja en los metaanálisis, no incluyeron mi estudio en el metaanálisis, es que metodológicamente no cumple los criterios PRISMA, por tanto se sacó el metaanálisis y no lo citan. Siguiente. El estudio se puede repetir porque cuando uno mira la metodología es si puede ser replicable. Estoy hablando de los estudios cuantitativos, inclusive de los estudios cualitativos. A pesar de que los resultados tengan alguna diferencia, si no se puede repetir el estudio, significa que ahí hay esoterismo. Siguiente. ¿Usted es capaz de sintetizar el estudio con un breve resumen? Hay estudios, no sé, el efecto Sokal, no sé si han leído a Sokal, Alan Sokal. Escribió por allá por los 70 un paper que lo mandó a 2 universidades muy prestigiosas sobre las transformaciones cuánticas. Yo se lo pongo a estudiar a los estudiantes a veces con el método. ¿Qué les parece el efecto Sokal? Y Sokal plantea de las manifestaciones cuánticas de la física y los estudios culturales y cómo la metafísica con la física puede afectar la manera como la cultura se desarrolla. Y vieran cómo los chicos dicen una cantidad de mentiras. ¿Qué opinan de eso? Y los chicos se explayan. Y después les digo que Sokal escribió un paper llamado Las inmanencias cuánticas, lo mandó a una revista de estudios culturales Q1, se lo publicaron y al otro lado escribió un artículo diciendo que lo que había escrito era falso, para demostrar que, como a veces algunos científicos y científicas escriben un montón de palabras bonitas, dicen sandeces. ¿Me hago entender? Entonces, cuando el estudio tiene que ser de un nivel muy complejo para que uno no lo pueda entender, pero el estudio debe de entenderse, y si no se entiende hay algo raro. Siguiente. Se pueden hacer inferencias desde el estudio. Usted puede, a partir de su conocimiento previo, hacer inferencias de lo que lee. Siguiente. Se pueden distinguir los puntos principales del estudio.
Uno puede hacer notas acerca de la síntesis de los elementos fundamentales del estudio, porque si se pueden hacer ideas principales es porque el estudio está muy bien estructurado. De lo contrario, va a ser difícil hacer ideas principales. Siguiente. Ya vamos a terminar. Dificultades para leer un artículo. Ya con eso termina. Los documentos pueden estar mal escritos. Si un documento está mal escrito, es fatal. Siguiente. Y la mala escritura trae un montón de consecuencias. O sea, yo tengo un colega que se formó conmigo, hizo su postdoc conmigo, y él hace investigación experimental, pero escribe como filósofo. Ustedes saben eso, que es una locura. Está tratando de sacar un estudio, yo lo quiero muchísimo, pero quiero ahorcarlo también, porque para decir una cosa... Por ejemplo, ¿ustedes conocen el líquido perláctico de la consorte del toro? Leche. ¿Para qué hay que decir líquido perláctico de la consorte del toro? Diga leche, compadre, es leche. Entonces, ¿para qué dar tantas vueltas? ¿Para qué dar tantas vueltas? Si es un artículo literario, ok, no he dicho nada. Pero es un artículo científico, tiene que ser corto, puntual, no dar tanta vuelta, no dar tantos giros lingüísticos. Siguiente, mejor no sigo. Espero que no me esté escuchando, nunca escuché esto, compadre. Entonces esto la mala escritura va a impedir que se entienda el texto, que se entienda el experimento. Siguiente. Aquí pasa otro problema, que es que uno sobrevalora sus estudios también. Entonces uno dice, este estudio es fantástico, mínimo, me nominan al premio Nobel. No da. O a veces, a veces las discusiones son muy exageradas y la discusión se hace en función de los datos. Entonces los datos son flaquitos, pero la discusión es gigante. Entonces algo no encaja, no cuadra. Siguiente. Ya con eso termino. Siguiente. Muchas gracias. Disculpen si me extendí demasiado, perdón.